Buenos días. Buenos días. Bien, ahí lo escucho. Vale. Vamos a esperar un minutico más para que se puedan conectar los demás. Bueno, recuerden que deben estar logueados con el nombre y el apellido, por favor. Entonces tengo a una Laura, pero no sé qué apellido. Tengo a un Nicolás, pero no sé qué apellido. Porfa, cámbienlo rápidamente. Y dos personas que no han puesto su nombre, por favor. Recuerden dónde es que se coloca el nombre. Van abajo a donde están los tres punticos y donde dice, o sea, creo que es la primera opción donde dice después el nombre o Fellow Jitster. Ahí pueden cambiar. ¿Listo? Tengo un Santiago. Recuerden que deben entrar con el nombre y apellido, por favor. Abdul, bueno, Abdul sí sé quién es. Listo, bueno. Entonces, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Eh, por favor, confirmen en el chat si me escucha. Porfa. Ok. Vale, muchas gracias. Y voy a empezar a compartir la pantalla. En este momento ven la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Ok. ¿Ahora les aparece? No. ¿O sí? Todavía no, ¿cierto? Bueno, entonces esperen un momentico, por favor.
Ahora sí se comparte. Sí. Listo, vale. Entonces vamos a iniciar ahora sí la clase. Voy a mostrarles el tablero de hoy. Tenemos un bloque. Con este bloque lo que pretendemos es terminar temas de primer periodo ahora sí con todo lo que son sucesiones. O sea, ya hoy terminamos el concepto central de sucesiones y terminaríamos con sucesiones geométricas. Entonces todo lo que hemos visto de sucesiones aritméticas hoy lo vamos a ver con sucesiones geométricas. Tener en cuenta que todas las sucesiones no solo es que se puedan clasificar en aritméticas y en geométricas, ¿sí? Hay otras sucesiones que no son ni una ni la otra, sin embargo las que digamos que tienen más trascendencia, las que tienen mayor estudio, mayor profundización son las aritméticas y las geométricas. Entonces, como para que ustedes tengan ahí presente qué es lo que hemos llegado dentro de las sucesiones aritméticas, a qué es lo que hemos llegado a las aritméticas, ¿no? Las que ya hemos trabajado. Voy a colocar aquí los resultados. Entonces habíamos dicho que si una sucesión a sub n dada como a sub 1, a sub 2 hasta llegar a una sub n, y ella puede seguir, ¿cierto? Porque puede ser una sucesión infinita. Entonces esa sucesión, si es aritmética, posee algo que se llama distancia, ¿no? Entonces para poder llegar de un término a otro siempre se va a sumar o siempre se va a restar una misma cantidad, y a esa cantidad se le denomina distancia, ¿cierto? También decíamos que toda sucesión aritmética, toda, absolutamente toda, que se comporte de esta manera tiene un término enésimo, el cual es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la distancia, ¿cierto? Nunca va a cambiar, ¿cierto? Aquí, si en la sucesión se llama b sub n, pues aquí sería b sub n igual a b sub 1 más n menos 1 por d, ¿sí? Entonces no se vayan a confundir cuando yo le cambie la letra a la sucesión. Y también llegamos a la conclusión de cuál es la expresión que me permite sumar los primeros n términos de toda sucesión aritmética, ¿cierto? Entonces esa expresión venía dada por a sub 1 más a sub n sobre 2, y eso multiplicado por la cantidad de términos. En otras palabras, hay que sumar el primer término más el último término que usted quiera sumar, lo divide en 2 y eso lo multiplica por la cantidad de términos. No me acuerdo en ese momento si yo el n se los puse al final o al inicio, pero pues igual no hay ningún tipo de distinción, ambas cosas son lo mismo. Bueno, bien, entonces a eso fue lo que llegamos nosotros dentro de las sucesiones aritméticas, ¿sí? Ahora vamos a empezar el estudio de otro tipo de sucesiones y se llaman las sucesiones geométricas. ¿Listo? Las sucesiones geométricas. Para poder entender qué es una sucesión geométrica voy a colocarles un ejemplo y ustedes me dirán la regla matemática que genera cada uno de los términos, ¿vale? Entonces vamos a dar la sucesión a sub n como la sucesión, a ver, podría ser 5, 10, 20, 40, 80, hasta ahí. ¿Quién podría decirme cuáles serían los siguientes dos términos? ¿Sí? ¿Los escucho? 160, 1600 tal vez. 160. ¿Y el siguiente? 320. 320. Muchas gracias. Vale. Entonces, esos son los siguientes dos términos. Ya se dieron cuenta cuál es la regla matemática que está generando cada uno de los términos, ¿vale? Entonces acuérdense que esto ya serían las últimas sucesiones que vamos a estudiar, y la próxima semana ya iniciamos temas de trigonometría formal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula, o bueno, cuál es la regla matemática que se está trabajando en esta sucesión?
¿Al cuadrado? A al cuadrado. Pues en realidad 5 al cuadrado sería 25, ¿no? Ah, entonces por dos. Se multiplica por 2. Se multiplica por 2, ¿cierto? Entonces estamos multiplicando cada vez por 2. Entonces 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40, ¿cierto? Hasta llegar a estos términos que prácticamente era 80 por 2, 160 y 160 por 2, 320. Bien, efectivamente. Entonces, esto es una sucesión geométrica porque se está ahora multiplicando por un mismo valor siempre. Ya no es sumando, listo, es multiplicando. Y ese número que aquí arriba se conocía como distancia, aquí ya no se va a conocer como distancia, sino se le va a llamar razón. ¿Listo? Y la vamos a trabajar con la letra R. ¿Listo? Con la letra R. Entonces acá, en este ejercicio, R vale 2. ¿Listo? R vale 2. Y se va a llamar, pues, razón. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder llegar a quién es el a sub n, o sea, el término enésimo de una sucesión geométrica, y también llegar hoy a la fórmula de la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica. Estas dos cosas van a cambiar en las geométricas, ¿listo? Esto solo sirve para las aritméticas y vamos a encontrar las otras dos fórmulas para las geométricas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es revisar cómo se están formando cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, en este caso, a sub 1 es 5, no hay ningún pierde, ¿cierto? Porque ya es independiente a las demás. A sub 2, se obtiene cogiendo el anterior, que es 5, y multiplicándolo por 2, ¿cierto? A sub 3, en este caso vamos a colocarlo de manera extendida. Cogemos el anterior, que es 5 por 2, y volvemos y lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Entonces aquí sería 5 por 2, 10, 10 por 2, 20. A sub 4, exactamente lo mismo, entonces quedaría 5 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Un nuevo 2 ahí multiplicando. ¿Quién podría decirme cómo queda sub 5? ¿Cuál es la expresión de a sub 5? 5 por 2 por 2 por 2 por 2. Sí, señor. Ahí alcancé a contar los dos. Sí, señor. Serían 4 veces 2, ¿cierto? Bien, vamos a seguir hasta llegar al a sub n. Hasta la sub n. Entonces, si se dan cuenta, el 5 se mantiene, ¿cierto? Y se van a multiplicar algunas veces, ¿cierto? Algunas veces 2. Pero en este caso quiero saber cuántas veces se está multiplicando. ¿Listo? Entonces quiero saber cuántas veces, porque aquí hay unos puntos suspensivos, ¿no? Entonces necesitaríamos entender cuántas veces exactamente se está multiplicando aquí el 2. Entonces para ello necesitamos revisar esto, vean. Si aquí es la posición 2, aquí solo sale una vez. Si aquí es la posición 3, aquí sale 2 veces. Si aquí es la posición 4, aquí sale 3 veces. Si aquí es la posición 5, sale 4 veces. Entonces, si aquí es la posición n, ¿cuántas veces se está multiplicando acá? N. ¿N veces? N menos 1 Sí. veces. N menos una veces, ¿cierto? Póngale cuidado. 5 y aquí solo sale 4 veces. O sea, tendría que multiplicarse 5 menos una veces. Si aquí es 4, entonces sale 3 veces, entonces 4 menos una veces. Si aquí es n, entonces aquí se multiplicaría n menos 1 veces, ¿cierto? N menos 1 veces. Bueno, entonces, ya con eso podríamos empezar a abreviar el asunto, porque pues en la matemática no se ve muy bien colocar tantos 2 multiplicados, y eso se puede abreviar, ¿no? Eso se puede abreviar. Entonces podríamos colocar acá, bueno, el 5 no es necesario, queda 5. 5 por 2 es lo mismo que 5 por 2 elevado a la 1, ¿no? 5 por 2 por 2 es lo mismo que 5 por 2 elevado a la 2. Es la manera de abreviar la multiplicación. 5 por 2 por 2 por 2 sería 5 por 2 elevado a la 3. Aquí quedaría 5 por 2 elevado a la 4. Y cuando lleguemos a la sub n, ¿cuál es el término? 5 por cuánto? 5 por 2 elevado a la A la 8. 5 por 2 elevado a la
a la n menos 1. ¿Listo? 5 por 2 elevado a la n menos 1. Entonces, hay bastante coherencia, ¿no? Aquí se multiplica 4 veces, entonces en este caso sería 2 a la 4. Aquí se multiplica 3 veces, entonces aquí sería 2 a la 3. Aquí sería 2 a la 2. Entonces, si aquí se multiplica n menos 1 veces, entonces sería 5 por 2 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de encontrar no es cualquier cosa. Acabamos de encontrar el término enésimo, vea. El término enésimo de esta sucesión es 5 por 2 elevado a la n menos 1, ¿cierto? 5 por 2 elevado a la n menos 1. Y con eso podríamos encontrar cualquier término de la sucesión. Entonces, les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál sería el término 15 de esta sucesión? ¿Cuál sería el término 15 de esta sucesión? Entonces, voy a sacar aquí también mi calculadora. Listo. Entonces, ¿quién podría ya decirme cuál fue el resultado de A sub 15? ¿Cuánto le dio? 81.920. 81.920. Listo. Vamos a revisar si efectivamente es ese número. Entonces lo que tendríamos que hacer para poderlo calcular sería A sub 15 es igual a 5 por 2 elevado a la 15 menos 1, ¿cierto? Entonces, prácticamente que eso sería 5 por 2 elevado a la 14. 5 por 2 elevado a la 14. Entonces cogemos nuestra calculadora y colocamos 5 por 2 elevado a la 14. Perfecto. Entonces, efectivamente, da ese valor. 81.920. Listo. Entonces, des en cuenta cómo se está formando la sucesión geométrica de manera sencilla, ¿cierto? Esto es una sucesión geométrica y pues las sucesiones geométricas también se pueden clasificar, ¿no? Entonces la primera clasificación es que es una sucesión geométrica. ¿Qué tipo de sucesión es esta sucesión? ¿Qué otra clasificación puede recibir? Según lo que ya hemos trabajado, ¿no? Divergente y estrictamente creciente. Es divergente, muchas gracias. Y una sucesión estrictamente creciente. Mil gracias, vale. Entonces, efectivamente ella es divergente porque no se estabiliza en ningún número, ¿cierto? Y es estrictamente creciente porque crece y no tiene dos números iguales, ¿cierto? No tiene dos valores iguales. Entonces, efectivamente ya tiene todas las clasificaciones que hemos estudiado. Bien, entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea es poder generalizar. La idea es poder generalizar la fórmula del término enésimo para cualquier sucesión geométrica, ¿sí? Para cualquiera. Entonces esto ya es generalizar. Entonces, sea A sub n una sucesión geométrica con razón R. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar la sucesión geométrica A sub n con razón R, ¿cierto? Entonces, ¿quién podría decirme cuál es el término enésimo de cualquier sucesión geométrica con razón R? Obviamente, nos tendríamos que centrar en el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo es el que nos va a dar la pauta para poder dar ese término enésimo. Entonces, ¿quién podría decirme cómo quedaría para cualquier sucesión geométrica? ¿Cómo queda esa fórmula? A sub 1 Sí, por A sub 1 R a la menos elevado a la menos 1 a n menos 1. Perfecto, sí señor. Muchísimas gracias. Ahí habló el señor Jaime, ¿sí? Sí, señor. Vale. Muchísimas gracias, señor Jaime. Bien, efectivamente ese es el término enésimo. ¿Listo? Y lo voy a encerrar acá para que ustedes lo tengan en cuenta, lo copien por ahí, en una ficha bibliográfica o se la aprendan. Ese sería el término enésimo de cualquier sucesión geométrica. ¿Listo? Cualquier sucesión geométrica. Entonces, des en cuenta que cambia bastante
la fórmula, ya que ya no es aritmética sino geométrica. A sub 1 por la razón elevada a la n menos 1. Bien, entonces vamos a tenerla en cuenta. Voy a mostrarles ahora otra sucesión. Y vamos a clasificarla, a encontrar todo lo demás. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar la sucesión B sub n, ¿cierto? Vamos a trabajar la sucesión B sub n como lo que sigue. A ver, podría ser rápidamente 2, me toca cambiar esto, perdón, 2 menos 6, 12 menos, perdón, 2, 6, 18 menos 54, 162, hasta ahí. Listo. ¿Quién podría decirme si es o no es una sucesión geométrica? Y si es una sucesión geométrica, ¿cuánto vale R? Por menos 3. Por menos 3, ¿cierto? Entonces, ¿será que la razón puede trabajarse negativa? ¿Y por qué no? Claro que sí. Entonces, aquí en este caso la razón vale menos 3. Entonces, vean, aquí se multiplica por menos 3, aquí vuelve y se multiplica por menos 3, y acá nuevamente por menos 3. Y se van obteniendo los demás valores, ¿cierto? Entonces, en este tipo de sucesiones, ¿cómo se pueden clasificar? Ya sabemos que es una sucesión geométrica. ¿Qué otro tipo de sucesión es? ¿Sucesión qué, perdona? Converge. ¿Se estabiliza en algún número? No es divergente. Es divergente, ¿cierto? Es divergente por lo que no se estabiliza. Ella se va hacia más infinito y hacia menos infinito. Entonces es una sucesión divergente. ¿Y qué otro tipo de sucesión es? ¿Cómo se le llamaba a ese tipo de sucesiones? Oscilante. Oscilante. ¿Listo? Es una sucesión oscilante. Bien, ¿por qué es oscilante? Porque ella pasa de ser positivo a negativo, o sea, en realidad está bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces no se pone de acuerdo, por lo tanto ni es creciente ni es decreciente, es decir que es oscilante. Listo, bien. A ver. Bien. Listo, entonces acá ¿quién? O sea, digamos que acá, según lo que habíamos llegado al término enésimo, para poder conocer el término enésimo solo debemos conocer dos cosas: el primer término, ¿cierto? Y el R. Es lo único que debemos conocer para poder llegar al término enésimo, ¿cierto? Para poder llegar al término enésimo. Entonces, acá, ¿cómo quedaría expresado el término enésimo? Dos por menos 3 Sí, a la n menos 1. a la n menos 1. Perfecto, muchísimas gracias. 2 por menos 3 elevado a la n menos 1. Ahora ustedes van a ver aquí una particularidad, y es el manejo de paréntesis. De aquí en adelante, todo lo que sea razón, ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea fracción, ya sea lo que sea, todo lo va a manejar entre paréntesis, ¿listo? Para poder diferenciar el primer término con la razón, ¿vale? Para poder diferenciar el primer término con la razón. Listo, entonces ese sería el término enésimo, ¿vale? Bien, revisemos. Aquí sacamos 1, 2, 3, 4, 5, el término quinto, ¿no? El término quinto. Entonces revisemos si efectivamente la fórmula respeta el signo, ¿no? Si la fórmula respeta el signo. Entonces revisemos, a ver, entonces quedaría, vamos a buscar b sub 4, que en este caso sería 2 por menos 3 elevado a la 4 menos 1. O sea, sería 2 por menos 3 elevado a la 3, ¿no? Entonces acá vamos a colocar en nuestra calculadora 2 por, entre paréntesis, menos 3, ¿cierto? Elevado a la 3.
Listo. Entonces nos dio efectivamente menos 54. Y dio con todo y signo, ¿no? Negativo. Negativo, entonces aquí dio menos 54. Correcto, porque este era el b sub 4. Ahora vamos con el b sub 5 para ver si también respeta el signo. Entonces quedaría 2 por menos 3 elevado a la 5 menos 1. Entonces quedaría 2 por menos 3 elevado a la 4, ¿no? Entonces porque es n menos 1. 5 menos 1 quedaría 4. Entonces colocamos en la calculadora. Vamos a cambiar acá, en vez de 3, 4. Listo. 162. Y efectivamente da positivo. Por lo tanto, la fórmula respeta el signo, ¿cierto? La fórmula respeta el signo. Entonces no importa que la razón sea negativa, siempre va a respetar los signos. Bueno, entonces tenemos esta nuevo ejemplo. Con este nuevo ejemplo queremos llegar a que la razón puede ser positiva o la razón puede ser negativa. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Sea, no, ya no es B sub n, sea C sub n, la siguiente sucesión, a ver. 12, 6, 3, 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos y así sucesivamente. Bien, a ver, ¿qué regla matemática está generando la sucesión? Dividiendo entre 2. Dividiendo entre 2, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a entender que la regla matemática, la primera que nosotros revisamos es que va a dividir en 2, ¿cierto? Dividir en 2. Bien, ahora, nosotros debemos saber que la división es una forma de multiplicar y la multiplicación es una forma de dividir, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, los ejercicios que hemos trabajado la razón siempre es potenciando, ¿cierto? O sea, 2 elevado a la algo, por lo tanto sería la abreviación de una multiplicación. El término enésimo salió de multiplicaciones abreviadas, ¿no? Entonces, dividir por 2, que efectivamente es lo que está haciendo, ¿cierto? No les estoy diciendo que esté mal, sino que dividir por 2 se puede interpretar como una multiplicación. ¿Quién podría decirme cuál es esa multiplicación? Lo que da lo mismo. ¿Multiplicar por cuánto? Por un medio. Por un medio, ¿cierto? Multiplicar por un medio. Efectivamente, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Listo? Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Y nos vamos a dar cuenta, a ver, 12 por un medio. Entonces 12 por un medio, como es directa la multiplicación, 12 por 1, 12. Y acá es 1 por 2, 2. Y 12 dividido 2, 6. Vean, efectivamente, dividir por 2 es multiplicar por un medio. Entonces, para que tengamos en cuenta que la multiplicación es una forma de dividir y la división es una forma de multiplicar, ¿vale? Entendamos lo siguiente, que dividir en 3 sería lo mismo que multiplicar por cuánto. Por un tercio. Por un tercio, perfecto. Dividir en 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. A ver, dividir por menos 5 es lo mismo que multiplicar por cuánto. Un quinto. ¿Y el signo? ¿Qué era? Menos un quinto. Menos un quinto, perfecto. Entonces, dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Dividir por menos 5 es lo mismo que multiplicar por menos un quinto. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esas equivalencias, porque acá, cuando yo les vaya a preguntar la razón, ¿cuál de las dos debería ser? ¿2 o un medio? Un medio. Un medio, perfecto. Entonces acá la razón es un medio. ¿Listo? La razón es un medio. Yo sé que se está trabajando una división de manera intrínseca, ¿cierto? De manera intrínseca, pero la tenemos sí o sí que interpretar como una multiplicación, ¿vale? Entonces las dos reglas funcionan. Las dos reglas funcionan. Lo que pasa es que la que nos va a servir para el término enésimo es el término de la multiplicación, que en este caso es un medio. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos la razón, que es un medio, y ya tenemos también el primer término, que es 12. Entonces, ¿cómo queda el término enésimo? ¿Cuál es el término enésimo?
12 por un medio a la n-1. 12 por un medio elevado a la n-1. Muchísimas gracias, sí señor. Efectivamente, ese es el término enésimo. ¿Listo? Ese es el término enésimo. Bien, para no perder la costumbre, a ver, ¿cuál sería C sub 13? ¿Cuál es el término treceavo de la sucesión? ¿Cuál es el término treceavo de la sucesión? Entonces, ahí voy a colaborarles a las personas que no tienen la calculadora de esa nueva. Deberían colocar en la calculadora, entonces para encontrar C sub 13, deberían colocar 12 por, abre paréntesis, un medio, podría colocar usted directamente 1 dividido en 2, pero como va a tener que sacar el resultado en fracción, va a tener que colocar esta viñetica. Esa viñeta ustedes la encuentran dos teclas abajo del shift. Dos teclas abajo del shift. Es como una tecla, si no estoy mal, es como A, B sobre C. Es una tecla que sale así. Y con eso, ustedes pueden sacar la fracción. ¿Listo? Entonces, ¿Y no es más fácil con el 0,5, profe? ¿y qué pasa cuando la razón es un tercio? ¿Qué va a colocar ahí? 0,6 o 0,66 o 0,666666 o cuántos 6. Ahí necesitamos, sí o sí, pues digamos, o sea, el 0,5 es, en este ejercicio funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque un medio es un decimal finito, ¿cierto? Cuando es un decimal finito, listo, vale, no hay ningún inconveniente. Pero cuando es un decimal infinito, bueno, aquí no es 0,6, perdón, es 0,3, ¿no? Es 0,33333 de manera indefinida. Entonces, si empezamos a cortarle al decimal, cuando lleguemos al C sub 13, estamos perdiendo exactitud y se va a empezar a ir a otro lado donde no queremos, ¿sí? Entonces es tener en cuenta que en este caso, cuando son decimales infinitos, tendríamos que colocar sí o sí la fracción, ¿vale? Entonces acá, lo que les comento, entonces podrían colocar esa viñetica y colocar el 3, ¿no? Acá. Un tercio, y aquí colocan la tecla como que es como un gorrito, ¿no? Elevado, y colocan la potencia. En este caso, como es C sub 13, n-1 sería elevado a la 12. ¿Listo? 13 menos 1, 12. Bien, ahora sí, ¿cuánto les dio? En fracción, por favor. O bueno, en decimal, como les haya dado. ¿Cuánto les dio? 3 sobre 0,002. 3 sobre, y ahorita me dan el decimal, gracias. ¿3 sobre qué? 1004 avos. 1024 avos. Sí, ok, 1024 avos. ¿Y el decimal? Dos punto nueve 29 68 75 ¿Por cuánto? ¿Por 10 a la cuánto? por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Ah, ok, entonces sería correr la coma hacia la izquierda 3 casillas. Algo así. 1, 2, 3, sí, correcto. 0,02 aproximadamente. 0,002. Bien, entonces des en cuenta que este valor se está haciendo más pequeñito. Pregunta, ¿cómo podríamos clasificar esta sucesión C sub n? ¿Cómo la podríamos clasificar? ¿Qué tipo de Divergente. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Es una sucesión divergente? ¿Será divergente? O sea, ella no se estabiliza en ningún punto. O si se está acercando a un número. No, profe, es convergente. Es convergente, es una sucesión convergente. ¿Es una sucesión convergente a qué número? ¿A qué número se está acercando? A 0, ¿listo? Convergente a 0. Es una sucesión convergente a 0, ¿vale? Entonces, des en cuenta que la sucesión, ¿cierto? Cada vez se está acercando a un número más pequeño, que en este caso sería 0, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas también sería una sucesión estrictamente decreciente, ¿no? Decreciente. Y pues como ya lo hemos visto, también es una sucesión geométrica. Ahora, lo que yo quiero llegar es que
teníamos por acá una sucesión geométrica divergente y por acá también tenemos una sucesión geométrica pero es convergente, ¿cierto? Entonces no podríamos generalizar que todas las sucesiones geométricas son divergentes, ¿listo? Ni tampoco que todas las sucesiones geométricas son convergentes. Hay unas que divergen y hay otras que convergen, ¿cierto? Y eso va a depender estrictamente de la razón. ¿Cierto? Entonces, hay algo que también debo comentarles acerca de las sucesiones aritméticas. No sé si ya se los había comentado, pero lo voy a dejar aquí plasmado. Toda sucesión aritmética es divergente. divergente. Creo que sí se ya sabe, y si no, pues muchísimas gracias. Efectivamente, toda sucesión aritmética es divergente. ¿Por qué es divergente toda sucesión aritmética? Acuérdense que se están generando puntos en donde se está sumando una cantidad exacta, ¿cierto? Siempre se va sumando una cantidad constante, o se está restando una cantidad constante. Por lo tanto, sea como sea, la sucesión de puntos siempre va a tender a más infinito o siempre va a tender a menos infinito, ¿cierto? Siempre va a tender a más infinito o a menos infinito. Por lo tanto, toda sucesión aritmética es divergente. Ahora, acá no podríamos decir lo mismo. Entonces vamos a colocarlo acá. No toda sucesión geométrica converge o tampoco diverge. No toda sucesión geométrica converge o no toda sucesión geométrica, ¿cierto?, diverge. Listo. Bien. Efectivamente, pues tenemos ese tipo de circunstancias, y con eso, digamos que queda un poco claro qué es la cuestión de las sucesiones. Entonces, para poder entender lo que acabamos de decir, vamos a colocar la gráfica de esta sucesión y la gráfica de esta sucesión en puntos, ¿vale? Entonces, mucha atención. Espera, a ver si- Vamos a colocar acá. Nuevamente les voy a mostrar cómo generar secuencia de puntos con GeoGebra, ¿listo? Entonces, calculadora gráfica, van a colocar aquí el comando secuencia, ¿listo? Secuencia, y van a colocar entre paréntesis lo que van a secuenciar. Entonces, lo primero es que usted va a generar una secuencia de puntos. Entonces vuelve a sacar un paréntesis en donde la primera coordenada es n y la segunda coordenada es el término enésimo. Entonces el término enésimo acá, vamos a generar esta primero. Entonces el término enésimo sería 12 por, abre paréntesis, es una división. Entonces 1 sobre 2 elevado. Entonces aquí el elevado, utilizamos el teclado de GeoGebra, y esto va elevado a la n-1. Acuérdense que estamos trabajando el término enésimo. Entonces, por fuera del primer paréntesis, de este paréntesis, va a colocar coma, que va a variar el n. ¿Listo? ¿Cómo lo va a variar? Entonces vamos a colocar que varíe de 1 hasta 10. ¿Listo? Entonces, ahí ya se estaría generando la secuencia de puntos. ¿Listo? Entonces vamos a colocar enter. Vean, ahí ya se generó la secuencia de puntos, y efectivamente, ¿qué está pasando con los puntos? Se están acercando a 0. Entonces, por eso es que esta sucesión es convergente, ¿vale? Entonces voy a copiarla. Vamos a dejar aquí a un ladito, bueno, a este lado. Bien,
Listo. Y vamos a colocar la otra sucesión, ¿no? La otra sucesión que era 2 por menos 3 elevado a la n menos 1. Entonces vamos a coger acá, vamos a ocultar esta sucesión y rápidamente secuencia de quién. Entonces secuencia de puntos n, término enésimo, que en este caso sería 2 por menos 3 elevado a la... Entonces 2 por, abre paréntesis, menos 3 adentro, y afuera del paréntesis elevado a la n menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a variar, entonces vamos a variar n de 1 hasta 10. Ya con eso uno podría revisar qué es lo que está pasando. Enter. Listo. Entonces vamos a revisar porque acá vamos a encontrarnos con lo siguiente. Vean, unos puntos para arriba, otros puntos para abajo, ¿cierto? Bien, y acá vamos a darle que en la configuración que el x vaya de menos 2 hasta 10. Listo. Y ahí estamos revisando que unos puntos van subiendo y otros puntos van bajando, ¿cierto? A ver si tenemos otro puntico por ahí. Sí, ahí está. Listo, entonces ahí está. Vamos a colocar rápidamente, vamos acá a pegar esto. Otra vez, esperen un momentito. Configuración. Menos 2 hasta 10. Listo. Entonces ahí salen los puntos. Bien. Listo. Y la voy a colocar acá. Obviamente vamos a hacer referencia a que es la de arriba, ¿no? Entonces listo. Bien, entonces esta es la sucesión C sub n y esta es la sucesión B sub n. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que con estos ejercicios ya sabemos cómo se está manejando todo lo que es las sucesiones geométricas, ¿cierto? A partir de la multiplicación sucesiva de un término, y esa sería la razón. Se coloca siempre entre paréntesis y se eleva a la n-1 multiplicado por el primer término. Bien, ahora vamos a una cuestión bastante interesante para ustedes, debido a que en lo que les voy a explicar ahora, va a salir un bonus, para el taller. ¿Listo? Un bonus significa que no es obligatorio. Y que si usted lo quiere hacer y si usted lo adjunta dentro del taller que tiene que entregar este lunes, o si quiere ya subirlo hoy o mañana, bueno, como usted quiera, si usted adjunta este bonus, pues le podría estar subiendo unas décimas a ese taller. O sea, es para que usted asegure ahí un 5, ¿no? Para que asegure un 5. Entonces, ¿cuál es el bonus? Les digo cuál es. Entonces, a ver, para las sucesiones aritméticas yo les mostré la demostración, ¿no? La demostración de la S sub n, del S sub n, ¿no? Entonces en las aritméticas, que S sub n era n por a sub 1 más a sub n sobre 2, ¿no? Y llegamos a esa fórmula, ¿no? Llegamos paso a paso y digamos que esa es la demostración. Sin embargo, en las geométricas yo no les voy a mostrar la demostración. Yo les voy a mostrar la fórmula nomás, y ustedes, si desean, obviamente no es obligatorio, si desean realizar el bonus, es decir, si les desean realizar la demostración, si me muestran la demostración de la fórmula, les podría estar subiendo unas décimas al taller. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la suma de los primeros n términos
de una sucesión geométrica. ¿Listo? Entonces la serie de una sucesión geométrica. Acuérdate que la suma de los primeros n sería serie de una sucesión geométrica. Bien, entonces si tenemos una sucesión geométrica, entonces sea sub n una sucesión geométrica con razón r, ¿sí? Tiene una razón r. Entonces ya sabemos la notación S sub n, ¿no? S sub n sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta llegar a la sub n, ¿no? La suma de los primeros n términos de la sucesión geométrica viene dada por la siguiente fórmula. No sé si alguno de ustedes ya la consultó, ya la sabe, para que me la pueda compartir. Si todavía no la sabe, no se preocupe. ¿Alguien ya la sabe? No, bueno, entonces la fórmula es la siguiente. Va a ser, entre paréntesis, va a haber un término, una fracción, y por fuera del paréntesis, pues ¿quién cree que va a estar? El a sub 1, ¿no? El a sub 1. Entonces, a sub 1 por la fracción. Entonces arriba va 1 menos r a la n. Ojo, es r a la n, no es r a la n menos 1. ¿Listo? Entonces, en la suma de los primeros n términos, ya es 1 menos r a la n sobre 1 menos r. ¿Listo? Entonces, aquí ya llegamos a saber cuál es la fórmula, ¿no? Si usted me demuestra que la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica viene dada por esta fórmula, o sea, si usted me muestra la demostración, yo le podría estar subiendo unas décimas al taller. ¿Listo? Entonces, rápidamente le voy a decir qué es lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que a sub 1 se genera el mismo, a sub 2 es a sub 1 por r, a sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado, a sub 4 es a sub 1 por r a la 3, y así sucesivamente hasta llegar a la sub n, que es a sub 1 por r a la n menos 1. Yo le estoy pidiendo que demuestre que la suma de todos estos términos, o sea, la suma de todos estos términos de aquí a la derecha, que si se dan cuenta todos tienen en común el a sub 1, ¿cierto? El a sub 1, o sea que el a sub 1 va a quedar como factor común de toda esta suma, y ahí es donde viene el asunto. La suma de todos los r's va a tener que llegar, que esta suma de todos estos r's es efectivamente esta expresión, ¿cierto? Esta expresión. Entonces a sub n es igual a tal cosa. Entonces de aquí para acá, obviamente, para llegar a esta expresión se va más o menos media hoja, no es mucho, ¿cierto? Entonces si ustedes encuentran la demostración, si la entienden, yo sé completamente y a ciencia cierta cuando usted entiende una demostración y cuando no, porque si usted empieza a escribir la demostración de manera desorganizada o sin ningún tipo de sentido, sé que solo transcribió lo que usted encontró, ¿cierto? Y transcribir no es el hecho, ¿cierto? Transcribir no es el hecho. La idea es que usted entienda por qué la suma de los n términos da esta fórmula. Entonces, cuando usted ya llegue o me demuestre esto y lo adjunte en el taller, ya quedaría como el bonus, ¿vale? Bien, entonces ese sería como lo que tenía que comentarles para el taller. Ahora, vamos a revisar si la fórmula efectivamente funciona o no funciona. ¿Listo? Entonces para ello vamos a colocar dos ejemplos. Entonces sea b sub n la siguiente sucesión, a ver. Entonces podríamos trabajar la sucesión, a ver, 7, 21, 63, 186, yo creo que hasta ahí. Bien, pregunta, ¿quién podría decirme cuáles son los siguientes tres términos, por favor? Los siguientes tres términos. Uy, perdón, que aquí la embarré. 189. ¿Listo? Ahora sí, los siguientes tres términos, por favor. 567. 567, muy bien. ¿Cuál otro?
1701, 1701 y el otro 5103. 5000, perdón, 5113 o 3. Ah, 3, ahí está. 3. 3, listo. 5103. Perfecto. Bien, entonces ya supiste cuál era la razón. ¿Cuánto vale la razón? Por 3. Por 3, ¿cierto? Entonces aquí es por 3, aquí también por 3, y así se está generando la sucesión geométrica. Entonces, en esta sucesión geométrica la razón es 3, ¿cierto? Y el primer término, bueno, en este caso no es A sub 1, sino B sub 1, es igual a 7. Entonces, si quisiéramos el término enésimo, en este caso sería B sub n es igual a 7, que es el B sub 1, por 3 elevado a la n menos 1, ¿cierto? Este es el término enésimo, como para encontrar cualquier término de la sucesión, ¿cierto? Entonces, rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B sub 7. B sub 7 sería 7 por 3 elevado a la 6, ¿no? Porque se le resta 1 a la potencia, a la posición. Entonces 7 por 3 elevado a la 6, vamos a colocarlo rápidamente. 7 por 3 elevado a la 6 y nos da 5103. Muy bien, listo. Entonces efectivamente nos dio 5103. Listo. Ahora, alguien que por favor me colabore con la suma de estos términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 términos, por favor. ¿Cuánto daría la suma en calculadora? Y ahorita la realizamos con la fórmula. Pero ¿cuánto da en calculadora esta suma? ¿Cuánto da la suma de los primeros 7 términos? $7,651. 7651. ¿Sí escuché bien? 7651. Sí. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Sí, señor. Listo, vale. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula pues para ver si funciona, ¿no? Si funciona. Entonces vamos a colocar un azulito. S sub 7, o sea, la suma de los primeros 7 términos, ¿vale? La suma de los primeros 7 términos. Ah, entonces aquí no se las enmarqué, voy a colocárselas acá. Esa es la fórmula para hallar la suma de los primeros n términos. Entonces aquí le dicen, bueno, entonces coja el primer término, que en este caso el primer término es 7. Entonces aquí sería 7 por, ojo que esto no es coincidencia, es pura coincidencia, ¿no? Aquí el 7 es el primer término, entonces no significa nada con que estemos sacando la suma de los primeros 7 términos, ¿listo? Entonces es solo una coincidencia. 7 por, yo creo que me va a tocar cambiar el ejemplo, pero bueno, ahorita les explico otra suma. Entonces 7 por 1 menos r, en este caso r, 1 menos r sería 3, ¿cierto? Elevado a la n, o sea que en este caso si es la posición 7 va elevado a la 7, sobre 1 menos r, que en este caso es 3, ¿vale? Bien, y con esta operación ya podríamos encontrar la suma y nos debería dar este número. Ahora, voy a mostrarles a las personas que tienen la otra calculadora cómo colocarlo en esa calculadora. Ustedes tendrían que colocar 7 por, abre paréntesis, como este paréntesis va a generar toda una división, tiene que ser acá y acá. Dentro de este primer paréntesis va a colocar otra vez un paréntesis y van a colocar 1 menos 3 gorrito a la 7, ¿no? 1 menos 3 elevado a la 7 y cierra paréntesis, dividido, vuelve y abre paréntesis, coloca 1 menos 3 y cierra paréntesis. Entonces dése cuenta que aquí lo que estamos generando es una fracción, ¿no? Ahí está la fracción y dividido para que se genere la fracción. Entonces así deberían colocarlo. Entonces, efectivamente si da o no da ese valor. Sí da. Correcto. Entonces debe dar 7651, ¿cierto? Lo revisemos rápidamente acá. Cerré la calculadora. Entonces aquí tendríamos, bueno, esta calculadora tiene la ventaja, ¿no? La ventaja de poder colocar todo eso. Entonces 7 por, abrimos paréntesis, fracción, arriba 1 menos 3 elevado a la 7 y abajo 1 menos 3
y cerramos paréntesis. Y efectivamente nos dio 7651. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta que esta posición solo va acá, ¿no? Este es n y el n solo va acá. Que 7 estuviera acá solo es una coincidencia que sea el mismo primer término, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué horas tenemos? 7:55, tenemos bastante tiempo. Bueno, entonces voy a mostrarles una sucesión no tan sencilla. A ver, vamos a revisar esta sucesión. Es otro ejemplo, ¿no? Entonces vamos a trabajar C sub n. C sub n. A ver, vamos a trabajar la siguiente sucesión. Esperen un momentico. Entonces vamos a seguir con, a ver, podría ser entonces la sucesión es 8, 40 tercios, 200 novenos, 1027 avos. Listo. Bien, ¿quién podría decirme el siguiente término? ¿Cuál sería el siguiente término de esa sucesión? Pues ahí. 5081 a vos. Perfecto, sí señor. 5081 avos, ¿cierto? 5000 sobre 81. Bien, es decir que ahí ya tuvo que haber identificado cuál es la razón, ¿cierto? La razón, ¿quién podría decirme cuál es la razón? 5 tercios. 5 tercios. La razón es 5 tercios. Bien, entonces, no siempre en todas las sucesiones geométricas es fácil sacar esta razón, ¿cierto? Aquí prácticamente, como estamos trabajando fracciones y valores exactos, entonces estamos hablando de que arriba tendríamos que multiplicar por 5 para que dé 40 y abajo tendríamos que multiplicar por 3 para que dé tercios, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles algo. Acá hay que entender que la razón es un número que está multiplicando, ¿cierto? Que es un número que está multiplicando. Ahora, si no conocemos esa razón, ¿cómo podríamos calcularla? ¿Sí? ¿Cómo podríamos calcularla? Entonces, para ello, vamos a hacer el símil con lo que nosotros ya sabemos de sucesión aritmética. Acá tenemos sucesión aritmética. Entonces, todo lo que sabemos de sucesión aritmética. Vean, voy a colocar aquí un ejemplo. Entonces, sea la sucesión de sub n. A ver, no. Es sub n. A ver. Esta sucesión, a ver. 7, 13, 19, 25, 31. Es una sucesión aritmética. ¿Cuál es la distancia de esa sucesión? 6. 6, ¿cierto? O sea, la distancia es 6. ¿Cómo obtuviste ese 6? Perdóname. Pues a 7 le sumo 6, me da 13. A 7 le sumas 6, pero ya tuviste que haber sacado ese 6 antes, ¿sí te das cuenta? Entonces, Sí. entonces No sé cómo. ¿cómo tuviste? O sea, digamos que no, está bien, tranquila, no te preocupes, porque en realidad todo lo que se hace en las sucesiones aritméticas es intuitivo, lo que tú utilizaste ahí, la intuición, ¿cierto? Efectivamente. Pero entonces, de manera formal, ese 6, ¿cierto? Ese 6 lo obtuviste haciendo una resta, ¿cierto? O sea, no te diste cuenta, pero hiciste una resta.
A 13 le quitaste 7 y te da 6, ¿no? A 19 le quitaste 13 y te da 6. A 25 le quitas 19 y te da 6. Así efectivamente sale de manera formal la distancia. Entonces nosotros podríamos generalizar que para las sucesiones geométricas, para las sucesiones aritméticas, la distancia se puede calcular como el siguiente menos el anterior, ¿cierto? Si yo a 13, entonces la distancia, si yo a 13 le quito 7, pues me da 6, ¿cierto? Si también podría colocar como si yo a 31 le quito 25, pues también me da 6, ¿cierto? Entonces la regla es que deben sacar dos términos seguidos, 31 y 25 deben ser seguidos. No, a 31 yo no le puedo quitar 13, ¿cierto? Porque esa resta no directamente no me va a dar la distancia, me va a dar la distancia multiplicada por algún término, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que en las sucesiones aritméticas la distancia se puede obtener así, ¿cierto? La distancia se puede obtener así. Obviamente no se las había enunciado, se las había mostrado, porque aquí es mucho más fácil aplicar la intuición, ¿no? Que aplicar una fórmula. Entonces, no se preocupen, sigan utilizando la intuición porque pues digamos que es mucho más rápido. Ahora, en una geométrica, ¿cómo haríamos para encontrar la fórmula para encontrar esa razón, ¿no? Entonces, si yo obtengo el siguiente número multiplicando por un número, ¿cómo hago para devolverme? ¿Qué tendría que hacer? Dividirlo. Dividirlo, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer una división. Entonces, con una simple división podríamos encontrar la razón. Póngale cuidado. Entonces, si tenemos 40 tercios dividido en 8, ¿cierto? Vamos a colocarlo así, fracción sobre fracción, dividido en 8, nos daría 40 por 1, 40, 3 por 8, 24, y ambos números tienen octava, ¿cierto? Entonces octava de 40, 5, octava de 24, 3, vean, 5 tercios. Efectivamente nos dio la razón. Ahora, si cogemos dos números consecutivos cualesquiera, pues va a pasar exactamente lo mismo, pues debe pasar, ¿no? Entonces cojamos estos dos. Entonces dividimos 1027 avos sobre 200 novenos, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo solo expresado. Aquí sería 1000 por 9 sobre 27 por 200, ¿cierto? Entonces, esta es otra manera de simplificar, vea. Ambos números tienen novena. Novena de 9, 1, novena de 27, 3. Y estos ambos números, ¿cierto? Ambos números, perdón, esperen, 200 novenos, 1027 avos, 1000 por 9. Sí, efectivamente tienen que dar, ¿no? Listo. Y estos dos números tienen, bueno, se pueden dividir en 200, ¿no? Entonces, 200, o sea, a 1000 lo divido en 200, entonces daría 5, y 200 dividido en 200 daría 1. Entonces aquí quedaría 5 por 1, 5, y 3 por 1, 3. O sea que siempre nos va a dar la misma razón, ¿cierto? La misma razón. Esto y esto nos tiene que dar R, la misma razón. Pero eso es para cuando no sea como visible esa razón, ¿cierto? Hay algunas veces que no es tan visible como en este caso. Entonces podríamos generalizar que la razón siempre se va a obtener como el siguiente dividido del anterior. El siguiente dividido del anterior. Entonces, en las aritméticas será el siguiente menos el anterior, y en las geométricas es el siguiente dividido del anterior. Pero tienen que ser consecutivos. Tienen que ser consecutivos. Si usted divide, por ejemplo, aquí C sub 5 en el C sub 1, pues no le va a dar, ¿cierto? No le va a dar la razón bien. Entonces tienen que ser consecutivos para encontrar la razón. Listo, listo, perfecto. Entonces, ¿qué más podríamos encontrar? ¿Qué habíamos dicho? Ah, bueno, listo, sí. Vamos a encontrar la suma. Vamos a encontrar la suma de los primeros 10 términos. La suma de los primeros 10 términos de esta sucesión. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula, ¿cierto? Aplicando la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está la fórmula. Aplicando la fórmula nos dice, bueno, entonces, coja el primer término. En este caso el primer término es 8, ¿cierto? Entonces coja el primer término. Multiplíquelo por
1 menos la razón, que en este caso es 5 tercios, entonces vamos a colocarlo entre paréntesis, 5 tercios elevado a la n. En este caso no tenemos que bajarle ningún valor al 10, entonces aquí sería 10 sobre 1 menos 5 tercios. ¿Listo? Y cerramos. 8 por todo eso, ¿vale? 8 por todo eso. Bien, entonces yo siempre les colaboro a las personas que no tienen la calculadora. Sería 8 por, aquí tendrían que colocar 8 por, abre paréntesis, vuelve y abre paréntesis, 1 menos, vuelve y abre paréntesis, 5 dividido 3 o 5 tercios, así, ¿cierto? Elevado a la 10. Cierra el primer paréntesis, que sería el de acá, dividido, abre paréntesis, 1 menos 5 tercios. Tendría que colocar algo así, 5 tercios. Cierra paréntesis y cierra el primero. ¿Listo? Y cierra el primero. Así deberían colocar en la calculadora para poder entender. ¿Listo? Bien. ¿Quién me podría decir cuánto dio esa suma? ¿1972? 1972. Sí. ¿Sobre nada o solo 1972? Solo así. ¿Solo así? Listo. Vamos a revisar. Sí. Perfecto, vamos a Te revisar. faltó la coma. Ay, ¿cómo así la coma? Ah, ok, es O sea, 1900. en el... Sí. 1900. No, en el 1. En el En el 1 una coma separando el 972. No te entiendo, perdón, espérame, ya te escucho bien, ahora sí. ¿Es 1972 o hay una coma o hay algo? En el 1 va la coma y después iba a 972. 1,900. 72. Ah, ok. O sea, en tu Pero calculadora, no se pone el otro decimal. ¿cuál sería el decimal? Pues acá aparece 1972,580 y otros números. Sí, efectivamente tiene que dar una fracción, sí. Sí, efectivamente tiene que dar una fracción, o sea, un decimal, ¿vale? Entonces les voy a comentar qué número es ese, bueno. Entonces, la coma que te sale ahí en la calculadora es la coma de 1000. Entonces, la coma de 1000 no hay necesidad de colocarla. 1972, ahora sí el decimal. ¿Cuál es el decimal? Perdóname. 580. 580. Ok, listo. Bien, vamos a revisar con la calculadora efectivamente si nos da ese valor. Entonces estaríamos alrededor de un número muy cercano al 2000, ¿no? 1972, un número muy cercano al 2000. Entonces revisemos. Entonces aquí tendríamos que colocar 8 por, abre paréntesis, una fracción, 1 menos, arriba va una fracción, ¿cierto? Entonces 5 tercios. Ah, bueno, entonces aquí tendríamos que colocar ese 5 tercios entre paréntesis. 5 tercios. Colocamos acá el paréntesis, elevamos a la 10 y abajo colocamos 1 menos 5 tercios y cerramos acá. Bien, listo. ¿Cuánto nos daría? Efectivamente sería 1972,58. Voy a colocarle esto a ver si me muestra el decimal. No, efectivamente no me muestra la fracción. Listo. Entonces efectivamente si esa es la suma de los primeros 10 términos da 1972,58063003. Entonces sí nos quedó bien. Listo. Bueno, voy a revisarla ahora bien. Entonces voy a colocarles rápidamente un ejercicio sencillo y realizamos el último ejemplo. Este ejercicio que van a hacer, o sea, lo van a hacer ustedes solitos, ¿vale? Van a hacer ustedes el ejercicio solitos y nuevamente les voy a otorgar puntos positivos al que lo tenga bien. Entonces, voy a darles una sucesión. Esta es la sucesión. Vale, cuidado. Voy a llamarla SN.
Entonces, la sucesión E sub n sería menos 20 10 menos 5 5 medios menos 5 cuartos y así sucesivamente. ¿Listo? Por favor, van a encontrar la suma de los primeros podría ser de los primeros 13 términos, la suma de los primeros 13 términos. ¿Listo? Entonces trabajen ahí juiciosos, les voy a dar unos minuticos, cualquier pregunta que tengan, inquietud, me dicen. ¿Listo? Entonces la suma de los primeros 13 términos, la suma de los primeros 13 términos. Voy a colocar acá la fórmula. Entonces la suma de los primeros n términos sería, lo voy a colocar general, ¿no? El primer término por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. ¿Listo? A partir de que la primera persona dé su resultado, voy a dar un minuto más. ¿Listo? A partir de que la primera persona dé su resultado, doy un minuto más. ¿Sí están trabajando, cierto? ¿Aló? Sí, profe. Ah, listo. Sí, sí, señor. Listo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al anterior ejercicio. Sí, señor, cuénteme. O sea, es que casualmente me puse, digamos, como a pensar, y bueno, el primer término, sino A1, Sí, si yo, es 8, ¿no? Entonces, Sí. bueno, si yo llego y busco un número que me dé, multiplicado por X número me dé 40, pues ese sería con el resultado, ¿no? Y lo mismo en el denominador, ¿sí? sí, correcto. Es así es como se saca de manera intuitiva la razón, sí, señor. Ah, ya ves. Vale. Profe, ¿y uno le escribe solamente la respuesta o se la dice? Sí, claro, me pueden dictar. Díctenme la respuesta. Mm, a mí me dio menos 39.99, mejor dicho, menos 39.995. Listo. Entonces, Alejo, ¿sí? Sí, Listo. Entonces, Alejo dice que dio menos 39 punto... ¿Qué, perdón? 39, menos 39.995. Listo. Un minuto más a partir de ahora. Profe, Sí, dime. a mí me dio menos 163,820. Menos 163, Como 820. 820. ¿Cuál es tu nombre, perdóname? Laura Gutiérrez. Laura Gutiérrez. Listo. Laura Gutiérrez. Bueno, ¿quién más? Espere, profe, espere. ¿O qué tal que este premio no se lo lleve nadie?
No, mentira, no sé, todavía no he hecho esto. No sé si es esto o es esto o qué. Profe, Dime. aló. Sí, A mí me dime. dio menos. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? Ah, no, mentiras, está mal. Está mal, está mal, está mal. Ok. ¿Alguien más? Por ahí escuché el chat. Quería ver. Menos 46.66. Listo, voy a copiar ese resultado. Menos 46,66 y es de Abdul. Listo. Una persona más y seguimos. Una persona más. Profe, Sí, señor, cuénteme. Bueno, los dos. A ver. 13,334. 13,334. Listo. ¿Quién habló ahí? ¿Ruiz? Y ¿Aló? ¿Quién? ¿Sí fue Ruiz o quién? Sí. Ok. Ahí. Profe, la pregunta es que no veo bien. No, sí, ya. A mí me dio menos 13.334. ¿A Ruiz le dio positivo o negativo? Positivo. Ok. Y a la señorita Garay, ¿cierto? Ahí habló Garay. Ujú. Listo. Ok. Dejemos hasta ahí. Bueno, entonces vamos a revisar. Ojo que es solo manejo de calculadora porque es que ya todo está dicho, ¿no? ¿Cuánto vale la razón? Menos 2, un cuarto. Menos 2 cuartos. Menos 2 cuartos. ¿Sí escuché bien? Menos 2 cuartos. Sí. Menos un medio. Que es lo mismo que menos un medio. Perfecto. Cualquiera de las dos está bien. O sea, si trabajaste con menos 2 cuartos, pues también te tiene que llegar al mismo valor. ¿Listo? Pero pues digamos que la simplificada sería menos un medio. Listo. Entonces, y E sub 1 es menos 20, ¿cierto? Entonces deberíamos colocar todo esto con un cuidado porque cada uno de los signos o símbolos son muy importantes. Entonces, póngale que va. Que haría A sub 1 que es menos 20 por 1 menos. La razón tiene que ir entre paréntesis. La razón tiene que ir entre paréntesis. Elevado a la 13, ¿cierto? Elevado a la 13 sobre 1 menos. Y acá, como la razón también es negativa, vuelve y está entre paréntesis. ¿Cierto? Debe quedar entre paréntesis sí o sí. ¿Listo? Entonces sería solo colocar, cerrar el paréntesis y ya tendríamos la suma. Entonces la suma de los primeros 13 términos será, ya revisamos, entonces vamos a colocar en la calculadora lo que nos dio acá. Entonces sería, vamos a colocarlo acá para que vean los resultados de los compañeros. Entonces sería menos 20 por, abre paréntesis, va una fracción arriba, 1 menos, vuelve y abre paréntesis porque adentro hay una fracción, menos un medio, ¿cierto? Menos un medio, perdón, menos un y abajo, medio, ¿cierto? Eso elevado a la 13, ¿cierto? Y abajo, aquí abajo sería, 1 menos, entre paréntesis, fracción, menos un medio. ¿Listo? Aquí tengo que cerrar paréntesis. Y afuera también tengo que cerrar paréntesis. Bueno, entonces, listo, ya creo que quedó lista la operación. Revisemos cuánto nos dio.
menos 13.334, negativo. Ok, entonces ya revisamos cuál fue el asunto de quién. Ay, bueno, sí, creo que está acá. Sí, sí, ahí está. Menos 13.334, listo. Entonces efectivamente tenemos acá un resultado, listo, vale. Gracias, señorita Garay, efectivamente es eso. De pronto al señor Ruiz le faltó este menos. De pronto, diría yo, no sé. De pronto le faltó ese menos porque el primer término era menos 20. O en algún lado de pronto le faltó ese menos. Listo, vale, perfecto. Entonces sería menos... Profe, pregunta. Sí, dime. Pero si uno lo tomó como menos 2 en vez de un medio. La razón con como menos 2. Sí. Si tú tomaste la razón como menos 2, significa que si el primer término es menos 20, el siguiente es multiplicado por menos 2, o sea 40. Y mira lo que da, tiene que dar 10. ¿Sí? Entonces, Ok. habíamos dicho que se podía ver como una división en 2, pero la división en 2 es como multiplicar por un medio. Y la razón siempre va a ser multiplicación, ¿listo? Y pues como cambiaba de signo era menos un medio, ¿vale? Bueno, listo. Entonces efectivamente tenemos ese resultado. Menos 13.334. Ahora, les voy a mostrar algo que, bueno, no sé si para ustedes sea interesante, pero pues digamos que dentro del mundo de las matemáticas se conoce como sumas infinitas que dan números finitos, ¿sí? Vale, cuidado. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que queremos hallar, por ejemplo, ese sub 30, no, no es mucho, ese sub 25, ¿sí? O sea, la suma de los primeros 25 términos. Entonces todos saben que esto sería menos 20 por 1 menos un medio elevado a la 25 sobre 1 menos un medio, ¿cierto? 1 menos un medio. Desen cuenta lo que va a pasar. Voy a cambiar solo este valor aquí en la calculadora, ¿no? Ya no es 13 sino 25. Eso sería lo único que tocaría cambiar. Entonces sería acá. Ahí, ¿cierto? Entonces en vez de 13 voy a colocar 25. Y vamos a revisar cuánto da. Vea, acabo de sumar 12 términos más, vea. Pasamos del S sub 13 al S sub 25 y la diferencia no es mucha, ¿no? Volvió a dar menos 13,3, pero esta vez un poco más extendido, ¿no? Menos 13,33333. Ahí, imagínense que si nosotros empezamos a generar más sumas y más sumas y más sumas, nos vamos a dar cuenta que este número va a quedar invariante, ¿sí? Este número va a quedar invariante. Entonces, al quedar invariante, estamos revisando que la suma, aquí ya tendríamos que explicar lo siguiente, que la suma desde n igual 1 hasta un número muy grande, que en este caso en matemáticas lo vamos a conocer como infinito. Vea, la suma desde n igual 1 hasta infinito, de menos 20 por 1 menos un medio. Ah, no, perdón, ese no es el término enésimo. El término enésimo de esta sucesión, ¿cierto? El término enésimo de esta sucesión sería menos 20 por menos un medio a la n menos 1, ¿cierto? Este sería el término enésimo. Nunca lo sacamos, pero efectivamente es el término enésimo. Primer término por la razón elevada a la n menos 1. Vea, estamos hablando de que la suma desde 1 hasta infinito de todos estos números, o sea, imagínense que vamos a sumar todos los números de la sucesión, todos, absolutamente todos los números de la sucesión, ¿sí? Todos los números de la sucesión. Y no estamos hablando de que es una sucesión que llega hasta acá, sino que es una sucesión infinita. Entonces vamos a sumar infinitamente cantidades, e imagínense que el resultado siempre es finito. Finito, siempre va a ser finito. Entonces es algo bastante interesante, ¿no? Que la suma de infinitas cantidades de un número finito, ¿cierto? De un número finito. Entonces ahí ya nos abren las puertas de comentarles de que existen series
series convergentes y también series divergentes, ¿cierto? Series convergentes y series divergentes. ¿Qué significa una serie convergente? Que la suma de todos los términos de la sucesión, así se vaya hasta infinito, va a dar un número, va a dar un número ¿qué? Va a dar un número finito. Entonces la suma desde n igual 1 hasta infinito de una sucesión cualquiera va a dar un número finito. Entonces podríamos decir que vale k, ¿cierto? Donde k pertenece a los reales. Ahora, una sucesión, perdón, en este caso una serie es divergente cuando usted dice que va a sumar todos los términos de una sucesión y obviamente le va a dar infinito, ¿no? Entonces ya hemos visto series de este tipo. Vean, por ejemplo, esta serie de acá. Si seguimos sumando términos y términos de esta sucesión, vea 7, 21, 63, 189. Si seguimos sumando términos, ¿cuánto da la suma desde 1 hasta infinito? ¿Cuánto daría esa suma? ¿O hacia dónde se iría esa suma? Vean, sumamos los primeros 7 términos y nos dio 7651. Si seguimos sumando, ¿hacia dónde va la suma? ¿Hacia infinito? Hacia infinito, ¿cierto? Hacia infinito. O sea que por acá podríamos decir que si cogemos la suma desde n igual 1 hasta infinito de b sub n, eso sería infinito más infinito, ¿cierto? O sea que esta serie diverge. Ojo, no es la sucesión, porque la sucesión es divergente también. Cada término va a tender a infinito. Pero la serie, o sea, la suma de términos, va a ir hacia más infinito. Por lo tanto, es una serie divergente, ¿cierto? Serie divergente. Pero en este caso, encontramos que la suma hasta infinito de estos términos, de todos estos términos, va a dar un número finito, ¿cierto? Entonces también tendríamos que hacer la aclaración de que hay series convergentes, o sea, la suma desde n igual 1 hasta infinito de términos de una sucesión va a dar un número finito. Listo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? 3 minutos para alguna pregunta. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si quedó claro el asunto, cómo generar la operación en la calculadora, ¿cierto? Yo sé que es un poco de detalle cómo colocar las cosas en la calculadora, pero es simple manejo, ¿listo? Es simple manejo. Entonces, para que tengan en cuenta ese asunto. No sé si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. Profe, Dime. ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, dime. ¿Puedes hacer en la calculadora la sucesión que era 2 por 1/3 a la 12? 2 por 1/3 a la 12. ¿A dónde estaría? ¿Dónde está esa sucesión? ¿Cuándo la hicimos? Espera que no la encuentro. Sí. Por ahí está, ¿no? ¿Está en la hoja? No me acuerdo. ¿En la hoja anterior? ¿O cuál era? ¿Cuando pedí ese sub 13? No. ¿Cuál era? ¿Cuál sería? ¿O en la hoja pasada debe estar? Debe estar en la hoja pasada, ¿cierto? Creo. Aquí está. Sí. Esta. Sí, señor. Sí. ¿Qué necesitas saber? ¿Colocar en la calculadora? Pues, sí. Ah, ya sé qué fue lo que ya sé qué es lo que me estás diciendo. Sí, efectivamente tú tienes toda la razón, vea. Aquí puse 1/3, ¿cierto? Y no era Sí. 1/3, era 1/2. Sí, era eso, ¿no? Era eso lo que tú me estabas diciendo. Pero si da 3 sobre 1024, yo lo hice por 1. Ah, ok, sí, no, sí, perdóname. Sí, ahí tienen que disculparme. Sí, efectivamente aquí era un 2, no era un 3, ¿no? Porque la razón era 1/2. Sí, era 1/2. Sí, yo sé que con 1/3 tendría que dar otra cosa. Y sí, efectivamente, entonces, perdón, aquí sería en la calculadora 12 por 1/2 a la 12. Sí, 12 por 1/2 a la 12, o sea, a la 13 menos 1.
¿vale? Entonces yo creo que ahí sí tiene que dar. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces chicos, creo que no hay más tiempo. Vayan y se conecten a la siguiente clase y nos vemos ahorita en 45 minutos. Que estén bien, ya nos vemos.